Estimados miembros de la mesa directiva que preside este evento, don Luigi Ferrajoli, don Miguel Carbonell y doctor Rafael Vázquez Sánchez. Estimados colegas y amigos, tócame esta tarde abordar un tema de grave trascendencia. Si bien es cierto, el garantismo lo vemos enrumbado a materia penal, pero todos sabemos que en la actualidad el derecho de castigar del Estado tiene dos vertientes: la vertiente tradicional relativa a la imposición de penas por la comisión de delitos, pero al mismo tiempo el Estado, a través del Poder Ejecutivo, se ha vuelto en un poderoso autor de sanciones de carácter administrativo. Él es quien ejerce cuantitativamente más el derecho de castigar dentro del Estado moderno, son las administraciones públicas. Fenómenos como la despenalización llevan indeclinablemente a que los delitos tienden a reducirse y a magnificarse la actividad sancionatoria de la administración pública. Otro tipo de fenómenos, como por ejemplo, que es más fácil imponer las sanciones administrativas porque son impartidas e impuestas por jueces, por tribunales que son imparciales e independientes, mientras que en la administración pública se actúa con personajes que imponen las sanciones, pero que al mismo tiempo son partes interesadas. En la administración pública prácticamente nadie obtiene una absolución. En el proceso penal, a donde se dan todo este tipo de garantías liberales que comenzaron desde Beccaria, pues la cosa ahí se vuelve un poco más difícil y aleatoria. La principal fuente, pues, de castigos es la relativa al Poder Ejecutivo. Pero, paradójicamente, ahí es donde las garantías del ciudadano se encuentran mediatizadas, principalmente porque la autoría de la imposición corresponde al Poder Ejecutivo. Es decir, no existe lo que el maestro Ferrajoli denomina la garantía orgánica, es decir, que sean tribunales imparciales e independientes los que impongan la sanción. Las garantías del derecho penal sustantivo y adjetivo se han trasladado al derecho sancionador que disponen las administraciones públicas, pero se han trasladado en una forma mediatizada, débil, adecuándolas, dijéramos, a la idiosincrasia propia de la administración pública. Una de las garantías mayores que tiene el ciudadano inculpado por un delito es, todos sabemos, el principio de legalidad.
que solo a través de delitos pueden imponerse las penas. Esto no se da en su totalidad, ese traslado de los principios, del principio de legalidad a materia de infracciones administrativas. Ahí existe una mediatización. La primera mediatización consiste en que no solo a través de la ley, la reserva de ley no es absoluta, sino relativa. El derecho salvadoreño da lugar a que a través de ordenanzas municipales y a través de reglamentos de ejecución puedan imponerse sanciones administrativas o puedan crearse sanciones administrativas. El Estado mexicano también. En España lo que se exige es una cobertura legal. El tipo se da, pero no en una forma completa, sino como en las leyes penales en blanco, con remisión a reglamentos. Se aceptan conceptos jurídicos indeterminados. En fin, no existe una verdadera garantía de principio de legalidad en forma estricta. Vemos también que en el derecho penal existe la garantía del tipo, pero el tipo también es diferentemente entendido, y esto es con una gran evolución, porque es una gran conquista que se ha tenido de este traslado, en principio, de garantías penales adjetivas y sustantivas. Tradicionalmente no existía ninguna. La administración pública no tenía frenos ni límites. Ahora, al menos, en principio, debe sujetarse a ellos, pero no lo hace en una forma absoluta. El tipo, pues, no es exclusivamente creado por el legislador, por el Poder Legislativo, sino también el Poder Ejecutivo puede intervenir en la creación de infracciones y sanciones. Sucede también que el tipo tampoco está precisado, tampoco existe una ley cierta, no existe una descripción taxativa de la conducta antijurídica, tratándose de infracciones de carácter administrativo. Ahí también vemos conceptos jurídicos indeterminados. Ahí también se utilizan lo que se denomina cláusulas indeterminadas de carácter residual o cláusulas escobas. Es decir, toda violación a la ley se convierte en una infracción administrativa. Todos sabemos que hay una diferencia radical entre la violación a la ley y lo que es delito. El delito es una creación, se debe institucionalizar a través de una descripción objetiva de la conducta antijurídica. Se debe erigir el tipo. Y vemos un catálogo de delitos dentro del Código Penal. No sucede lo mismo en cuestión de sanciones de carácter administrativo. Ahí, con un solo artículo, toda contravención a la ley deriva en una infracción. En mi país, y seguramente en México, casi todas las leyes que se refieren a materia sancionatoria dicen que constituyen infracciones y que serán objeto de sanciones toda contravención a esta ley. Ahí el tipo resulta total y completamente desprotegido. Contravención, violación a la ley es lo mismo que infracción. De ahí pues deviene de que el número de infracciones y en consecuencia de castigos que puede imponer la administración pública se vuelven en infinitos. Nadie ha podido contarlos. Es imposible, dicen autores como Nieto,
hacer un código de infracciones administrativas por la cantidad que son. Y respecto de cada materia, sectorialmente se tendría que tener prácticamente un código penal, lo cual es imposible. Para eso las administraciones, la legislación y también el Poder Judicial han ayudado a encontrar una manera fácil y expedita para la administración: volver toda contravención en infracción. Aquí prácticamente desaparece el tipo. Todo es infracción. Vemos pues que las garantías penales tradicionales, tratándose del derecho sancionatorio, desaparecen prácticamente, se desvanecen. Otra es la culpabilidad, que es la base del reproche en materia penal. No basta la consumación del hecho antijurídico, es necesario que el autor del delito pues actúe con dolo o al menos culpa. De ahí vienen eximentes o cláusulas que excluyen la responsabilidad criminal. En materia de sanciones administrativas, en Europa hacen un esfuerzo. Leyes italianas, la ley italiana y la ley alemana han hecho esfuerzos de introducir la culpabilidad, pero en países como América Latina, la Argentina, El Salvador, la culpabilidad prácticamente no se exige. Es simplemente la contravención material, no existe el reproche. Otra gran diferencia que vemos en las infracciones y en los delitos es que en las sanciones administrativas también la autoría puede corresponder a personas jurídicas y es más fácil, y ahí la culpabilidad también desaparece. Tenemos también otros principios, como por ejemplo, no debe haber sanción, no debe haber pena sin un juicio que la preceda. En materia de sanciones administrativas no sucede lo mismo, y tradicionalmente no sucedía prácticamente nunca. Ahora, con el traslado jurisprudencial y a veces legislativo de estos principios penales, sí se ha dado y se exige que se siga un procedimiento sancionador. Pero en la práctica las administraciones públicas burlan esto. Se dan muchos casos en que, por ejemplo, mire, no le doy solvencia si usted no paga la multa. Siempre que la administración pública pueda evadir el procedimiento administrativo, lo va a hacer. Otra, dijéramos, garantía penal, esta vez de carácter adjetivo, de carácter procesal, es la presunción de inocencia. Muchos tratados internacionales introducen la presunción de inocencia. La mayoría de constituciones también lo hacen. Pero en la práctica también se viene a mediatizar un poco. Y en general cierto tipo de autores vuelven a debilitar, a devaluar nuevamente la garantía. Por ejemplo, Nieto se pregunta, mire, ¿y cómo vamos a combatir el narcotráfico? ¿Cómo vamos a combatir cierto tipo de delitos de carácter tecnológico? El crimen organizado, que son especialistas en no dejar huellas en los delitos. Y entonces, ¿cómo los vamos a castigar? Es prácticamente recurrir al derecho penal del enemigo, en que no hay garantías, que a los enemigos no tienen derechos. Este traslado
que comenzó con carácter de jurisprudencia, pero que ahora es legalizado, no ha sido realmente suficiente. El particular, el administrado, es objeto a veces de las más severas sanciones en el orden administrativo que en el orden penal. Pongamos el caso de las multas. Muchos códigos penales castigan con días multa y los días multa se calculan a base de salarios mínimos. Sin embargo, una sanción administrativa puede ser millonaria, de cientos de miles de millones de dólares. En mi país, por ejemplo, parte del patrimonio está, dijéramos, reservado como límite para la imposición de sanciones administrativas. Ahí vemos, pues, que la sanción más severa corresponde a una autoridad que no da las suficientes garantías. Y la autoridad penal, pues sí da la suficiente garantía, pero para castigar delitos penados con días multa. La administración pública impone sanciones variadas, variadísimas, más que las penales, como por ejemplo la caducidad de un contrato administrativo. Eso genera, dijéramos, una sanción de un daño realmente incalculable en algunas ocasiones, el cierre de establecimientos. Y sin embargo, ahí el particular es castigado con mayor rigor por parte del Estado y no goza de las mismas garantías. El derecho administrativo sancionador, dicen, se presta a las más despreciables causas. Es el eslabón, dice Nieto, más infame al que ha descendido el derecho. ¿Qué hacer ante esto? Porque las garantías penales trasladadas al derecho administrativo, como han sido tropicalizadas, para emplear un término coloquial, pues no han sido realmente suficientes. Dijéramos que el Estado, las administraciones públicas, lo que mejor hacen es castigar a los ciudadanos. Todas las leyes traen capítulos o títulos dedicados a infracciones y a sanciones administrativas. Y sin embargo el Estado ha abandonado sus funciones realmente esenciales. Ya los correos con eficacia, pues ya no, tenemos que recurrir a las DHL y a otras transnacionales de carácter internacional. Servicios públicos están, la mayoría de ellos, en manos de los particulares. Prácticamente renuncia a todo, hasta la policía, la seguridad pública, dijéramos, que Hobbes decía que era la justificante del Estado. Le entregamos toda la libertad al Estado para que nos proteja, pero vemos que en ninguna parte del mundo, por lo menos en América Latina, la policía nos protege, o no nos protege adecuadamente. Y sin embargo, no se gozan de las garantías plenas. La administración pública, insisto y repito, lo que mejor hace es castigar al ciudadano. Y esto, dijéramos, no en todos los países es lo mismo. En los Estados Unidos de América y en los países de influencia anglosajona, cada ciudadano tiene su derecho en la corte. La regla general es que todo castigo que impone el Estado debe ser a través de un juez. En nuestros países en que la administración pública tiende a la arbitrariedad, tiende al desborde del poder, se le entrega el derecho de castigar sin más ni más y no se le brindan al particular las garantías necesarias. Y mientras el derecho de castigar esté en manos de la administración pública, la situación va a continuar. Y no va a cambiar, al menos radicalmente. Sí ha mejorado efectivamente, pero no en la entidad necesaria como para que el particular sienta la sensación de inseguridad. Las sanciones administrativas
Nadie percibe que está exento de ellas. De alguna manera la administración pública nos va a sancionar y nos va a castigar. Hay una garantía que sí no ha sido trasladada, que es la imposición de la sanción corresponda a un tercero imparcial independiente, como sería un juez. La garantía orgánica que nos habla el doctor Ferrajoli. Esa garantía es la que lleva toda esta contrariedad. En los países de inspiración anglosajónica, todo mundo tiene su día en la corte. Ahí la libertad, no digo que no se comprometan, pero no en una cantidad y cualidad como las que tenemos en nuestros países. No hay que hacer diferencia en el derecho de castigar, sean infracciones de carácter administrativo, sean delitos, el particular siempre debe estar garantizado. Deseo ante todo expresar mi satisfacción por estar aquí con tantos de vosotros, tantos estudiantes, expresar también mi agradecimiento por la invitación a participar a este congreso importante. Gracias por sus palabras a Rafael Sánchez, el agradecimiento también a Roberto Oliva y Miguel Carbonell por la invitación a participar a esta mesa. Y deseo también disculparme por esto malo español. Hablaré en un español un poco aproximativo que espero sea más comprensible que un bueno italiano. El tema de mi ponencia es el garantismo penal. Digo subito que garantismo es una palabra relativamente nueva en el léxico jurídico y político, que ha sido introducida en Italia de algunos de nosotros en los años 70, que se ha difundida también en el léxico español, en el léxico portugués. Y con esta palabra se entiende las técnicas de garantías de los derechos, sobre todo de los derechos fundamentales. En este sentido, el garantismo puede ser considerado l'otra faccia, l'otra cara del constitucionalismo. Así como las garantías son la otra cara de los derechos fundamentales. Los derechos sin garantías, también el derecho a la vida, si faltaría la prohibición del homicidio, todos los derechos fundamentales, los derechos de libertad, los derechos sociales, a la instrucción, a la salud, a la subsistencia, serían palabras, serían derechos de papel, sin técnicas de garantías, instituciones de garantías, es decir, obligaciones y prohibiciones a cargo de la esfera pública, límites y vínculos al poder político de la mayoría. Las técnicas de garantías son diferentes por los diferentes tipos de derechos. El conjunto de las funciones de garantías, las instituciones de garantías, representa la dimensión, diría, sustancial de la democracia, porque tiene que hacer con la tutela y la satisfacción de los intereses vitales de todos. En este sentido, los derechos fundamentales son derechos de todos
son la base de la igualdad. Y naturalmente podemos mesurar el grado de democracia del grado de garantías de la efectividad, el grado de efectividad concretas de las garantías de los diferentes tipos de derechos. En este sentido, podemos hablar de un derecho, de un garantismo liberal, a tutela de los derechos de libertad, de un garantismo social, a tutela de los derechos sociales, a la instrucción, a la salud, a la subsistencia, de un garantismo internacional que lamentablemente es casi enteramente privo de garantías. Tenemos muchas cartas de los derechos a nivel internacional y muchas pocas instituciones de garantías. Garantismo internacional por designar un proceso totalmente da percorrer, es decir, la construcción de un sistema de instituciones de garantías a nivel internacional que puede disminuir la divergencia escandalosa entre el deber ser del derecho, es decir, estas cartas internacionales que proclaman igualdad, libertad, los derechos de todos a la vida, a la subsistencia, y la realidad de millones de personas que cada año mueren por hambre, por maladías no curadas, es decir, por la violación de estos derechos proclamados en todas las constituciones y también en las cartas de los derechos internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, los pactos de 1966, la Carta Interamericana. Tenemos muchas cartas y pocas garantías. Sin embargo, la acepción más difundida, prevalente, originaria, diría, del garantismo es la del garantismo penal. Es en efecto en el ámbito del derecho penal donde el garantismo se ha desarrollado en Italia como teoría y como práctica jurídica e institucional en oposición a la legislación de emergencia, la demagogia populista del populismo penal que se basa sobre la ilusión que la disminución de las garantías puede producir más de seguridad, cuando es una tesis que debo sostener, es exactamente el contrario. En este sentido, el garantismo se vincula a la tradición clásica del pensamiento penal liberal y expresa la exigencia propia de la ilustración jurídica de la minimización de ese terrible poder, como lo llamaba Montesquieu, que es el poder punitivo. Una minimización del poder a través de su sometimiento a la ley. Sometimiento cuanto más posible stricto, cuanto más posible sin que tenemos la ilusión de que el juez puede ser Bush de la ley. Esta es una ilusión, naturalmente. Sin embargo, depende lo diceva Oliva, de la estricta legalidad, de cómo son construidas las leyes, de su precisión, de las garantías sustanciales, el principio de tasatividad, de ofensividad, que son otros tantos límites al poder punitivo que el poder judicial, el poder punitivo, sea limitado, y las garantías que limitan este poder son garantías al mismo tiempo de inmunidad del ciudadano
contra el arbitrio punitivo y también garantías de verdad. Sin garantías penales y procesales, que son garantías de la verificación y de la falsificación, no solo se produce el peligro por la libertad de los ciudadanos, ma también no se realiza la finalidad del proceso, es decir, l'accertamento, la verificación de la verdad. El proceso es un sistema muy complejo cuya finalidad es la aproximación máxima a la verdad. Y este proceso requiere garantías de verificabilidad, es decir, que una ley indeterminada, que por ejemplo prevé como delito ser malos o peligrosos, es una ley que no determina los hechos punibles y no hace verificables las hipótesis acusatorias. Y las garantías procesales, es decir, la contradictoriedad, el cargo de la prueba por la acusación, el derecho de la defensa, son otras tantas garantías de verdad. No solamente garantías de libertad contra el arbitrio, sino también garantías de verdad y, al mismo tiempo, garantías de eficiencia. En este sentido, esta es la tesis que sostendré, existe un nexo indisoluble entre garantías y justificación externa o política del derecho penal. Las garantías son la fuente de justificación del derecho penal mismo. Se podría decir del derecho en su complejo, el sistema de las garantías de todos los derechos fundamentales. La segunda tesis es que existe un nexo igualmente indisoluble entre garantías y legitimación interna, jurídica de la jurisdicción, democrática también de la jurisdicción, y la tercera, que el garantismo representa la base, el garantismo penal representa la base de una teoría crítica y al mismo tiempo de una filosofía política del derecho que puede ser extendida a todo el derecho, puede ser generalizada como filosofía política y teoría crítica del Estado constitucional del derecho. Comenzaré por la primera tesis, el nexo entre garantías y justificación externa y justificación política. ¿Por qué el derecho penal? ¿Cómo se justifica? Yo creo que la única justificación que puede ofrecerse del derecho penal como alternativa al estado de naturaleza, a la ley del más fuerte, a las hipótesis abolicionistas también, que hoy son da cualquier sostenidas, es que el derecho penal permita de reducir, minimizar la cantidad y la calidad de la violencia en la sociedad. Debemos ser conscientes que estas promesas son promesas normativas, que no pueden ser realizadas nunca más perfectamente. Tendremos siempre un grado mayor o menor de garantías y de democracia, y un grado también de derecho ilegítimo. La posibilidad del derecho ilegítimo es un defecto y también la mejor cualidad de un sistema político. Solamente los sistemas sin derechos, sin normas constitucionales, pueden pretender de no haber espacios de invalidez. El constitucionalismo produce una divergencia entre el deber ser y el ser del derecho. Positiviza el deber ser del derecho. En esta manera, el constitucionalismo
el sistema de los derechos fundamentales constitucionalizados es normativo respecto a la política. Ha cambiado el reparto entre derecho y política. No es el derecho un instrumento de la política, ma es la política un instrumento por la actuación de los derechos fundamentales establecidos de las constituciones. Debemos ser conscientes que esta actuación será siempre temporánea, contingente, expuesta a peligros de regresión parcial, sectorial, y sin embargo depende, esto es un artificio, de la responsabilidad de todos nosotros, es decir, de la lucha del derecho que afecta a la responsabilidad de nosotros como juristas y como ciudadanos. Muchas gracias. En 1995 se publica la primera edición en español de la magna obra de Luigi Ferrajoli que se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. En ese entonces estaba yo disfrutando de una beca de la UNAM para hacer el doctorado en Madrid y me acuerdo bien que hice un enorme esfuerzo económico, estuve ahorrando para poder comprar esa primera edición que salió en pasta dura y que costaba en ese entonces 15,000 pesetas. Néstor Osuna era también alumno en el doctorado y sabe bien el esfuerzo que uno como becario tenía que hacer para comprar esos libros. Fue mi primer encuentro, por supuesto, con el garantismo y debo decirles que quedé absolutamente maravillado, aunque no entendí todo. De hecho, no entendí demasiado la primera vez que leí Derecho y Razón. Prácticamente no entendí hasta que llegué al final, los capítulos 13 y 14 de Derecho y Razón que Ferrajoli tituló Para una teoría general del garantismo. Y en esa última parte, que yo siempre le recomiendo a los alumnos que vayan a ella cuando quieran entrar en la obra de Ferrajoli, que empiecen por los capítulos 13 y 14, que son los últimos, de Derecho y Razón, y luego vayan a los primeros. En esa última parte, Ferrajoli aporta una reflexión que me pareció muy importante entonces, pero no alcancé a calibrar su alcance. Dice Ferrajoli, la parte final de Derecho y Razón, que el derecho penal es el campo de prueba de los derechos fundamentales. Y en esa virtud, el derecho penal lo que pone a prueba es la legitimidad del conjunto del ordenamiento jurídico y a final de cuentas la legitimidad completa de un determinado Estado. Podríamos decir, para hacer un juego de palabras, dime qué derecho penal tienes y te diré qué tipo de Estado eres. Y si esto es así, creo que en México tenemos severos problemas. Voy a hacer una ponencia anticlimática, porque verán ustedes que en todos los medios de comunicación mexicanos, en la prensa escrita, en el radio, en la televisión, todos los días escuchamos cientos de voces que claman justicia. En realidad algunas claman venganza por los muertos que cada día caen en nuestras calles. Según algún conteo, hay varios, ya lo saben, pero para que se den una idea de la magnitud, sobre todo quienes nos visitan de otros países, los últimos 3 años, es decir, en 2007, 2008 y 2009, con cierre a diciembre de 2009, han sido ejecutadas en México 16,097 personas, que es prácticamente una guerra civil. Solamente el año pasado, esto es en el 2009, fueron ejecutadas 7,724 personas en nuestro país, de las cuales 3,250 lo fueron en el estado de Chihuahua, y de ellas 2,635 fueron ejecutadas en Ciudad Juárez, que ya se había vuelto una referencia internacional negativa por los feminicidios.
Pero ya de los feminicidios, ¿quién se acuerda? La CNDH pudo calcular alrededor de 400 víctimas del feminicidio, frente a las 2.600 ejecuciones del año pasado. Pues creo que verdaderamente el fenómeno tiende a hacerse pequeño. Claman venganza, claman justicia estas cientos de voces, y yo quiero, sin embargo, ofrecer la otra cara de la moneda. Yo quiero demostrar que el Estado mexicano ejerce sus funciones vinculadas con el derecho penal, con el proceso penal, de forma sumamente autoritaria y violadora de derechos. ¿En qué baso esta afirmación? En los siguientes hechos, y voy a ir por etapas, voy a ir como dando estadísticas respecto de cada una de las formas en que se ejerce el proceso penal en México. Primero, la detención. ¿Cómo se detiene en México? Según los datos disponibles, la mayor parte de detenciones que realiza la policía son practicadas en el mismo momento en que se está cometiendo el hecho delictivo. Esto es la flagrancia. Según una encuesta levantada por el CIDE, el 48% de los detenidos fueron detenidos a escasos minutos, menos de 60, de la comisión del delito. Otro 22% fue detenido entre la segunda hora, esto es el minuto 61, y las 24 horas siguientes. Es decir, el 70% del total de detenidos en México lo fueron con menos de 24 horas de distancia respecto a la comisión del delito. ¿Esto qué significa? Que nuestra policía mexicana, las aproximadamente 430,000 elementos de las miles de corporaciones policíacas que tenemos en México en los 3 niveles de gobierno, saben si acaso detener, pero no investigar. Si la posibilidad de que detengan a alguien cuando han pasado 24 horas después de cometido el hecho delictivo se reduce enormemente. De hecho, y no solo eso, sino que cuando se llevan a cabo las detenciones, muchas de ellas son tan absolutamente arbitrarias, muchas son para cumplir una cuota, que no se pueden luego reunir elementos para que los detenidos vayan a juicio. Déjenme poner el caso del Distrito Federal, porque son las estadísticas que hay disponibles, no hay más. En los años 2005, 2006 y 2007, dice la policía del DF, fueron detenidas 21,456 personas, así dice la policía, por el delito de posesión de droga. Claro que ese tipo penal como tal no existe. Será alguna modalidad de delitos contra la salud y todo. Bueno, fíjense, 21,456 detenidas por la policía y llevadas ante una agencia del Ministerio Público. Sin embargo, llegando a la agencia del Ministerio Público fueron puestas en libertad 20,371 y fueron consignadas 1,085, lo que equivale a una tasa de consignación del 5%. Es decir, de cada 20 personas detenidas, 19 fueron liberadas, lo cual habla de una manifiesta actitud de la policía de detener sin razón. Pero no solo eso. Del total de consignados, esto es de los 1,085 que fueron consignados, los jueces pusieron en inmediata libertad a 620, quedando finalmente sujetos a proceso penal 465 de los 21,400 con los que habíamos empezado. Es decir, un 2,2% del total de detenidos fueron luego finalmente procesados. ¿Qué pasa con los detenidos? El 71% no tiene asistencia de abogado mientras estuvo privado de su libertad ante el Ministerio Público. Del 30% que sí tuvo asistencia de abogado, otra vez un 70% no pudo hablar con él a solas. Si estaba el abogado, estaba el detenido, pero estaba el Ministerio Público escuchando. Entonces, eso no permite un buen derecho a la defensa. Ya cuando lo llevan ante el juez al detenido, el 60% no son informados de que tienen derecho a no declarar. Y por supuesto la mayor parte no lo sabe. No ha leído el artículo 20, por ejemplo, de la Constitución. Durante su declaración preparatoria, ya ante autoridad judicial, 1 de cada 4 detenidos no estuvo asistido de abogado, pese a que está ordenado por la Constitución, por supuesto. El 80% de las personas sentenciadas nunca habló
con el juez que lo condenó. El juzgador no estuvo presente durante la declaración del detenido en el 71% de los casos. ¿Cómo se detiene violentamente? ¿Qué tanto? Déjenme les doy algunos datos. Un porcentaje considerable de personas que son encuestadas manifiesta que fueron golpeados o lastimados por la policía. El 21% cuando la detención la efectúa la policía preventiva y el 35% manifiesta ser golpeado o lastimado cuando la detención la hace la policía ministerial o policía judicial. De todas formas, digamos, con este grado de arbitrariedad, pensaría uno que el derecho penal en México es muy efectivo. Pues no. La llamada cifra negra, se ubica en promedio a nivel nacional en el 90%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 delitos cometidos, solamente se denuncian 10. Esto es, 90 nunca llegan por ninguna vía a conocimiento de la autoridad. Y la pregunta que nos hacemos, y que seguramente ustedes están haciendo también, es ¿por qué las personas no denuncian? ¿Qué es lo que inhibe al ciudadano víctima de un delito para acudir ante la autoridad que tiene que protegerlo? ¿Por qué no denuncian? Y cuando vamos y les preguntamos a las víctimas de los delitos por qué no denuncian, pues suelen dar una serie de razones muy amplia, pero aparecen cosas como las siguientes, cito. Dicen las víctimas, es una pérdida de tiempo, los trámites son largos y difíciles, no confío en la autoridad o no denuncio porque si lo hago me van a pedir dinero. Hay una visión de las agencias del Ministerio Público como lugares de corrupción. No entiendo por qué, pero bueno, no me puedo imaginar cuál sea la razón, pero en fin, la gente dice que allá hay corrupción, no sé, es gente muy imaginativa, supongo. Quienes sí denuncian, aquí viene un dato interesante, quienes sí denuncian no son muy bien atendidos. ¿Cuánto tarda un ciudadano en levantar una denuncia ante el Ministerio Público? 2.6 horas en el DF y 2.1 horas en el Estado de México en promedio. Sin embargo, la mitad de ellos tarda en el DF entre 2 y 5 horas. O sea, te pueden tener ahí 3, 4, 5 horas, no para dar con el responsable, sino para levantar la denuncia. Por supuesto, en todo este panorama, pues lo que se vislumbra es una gran impunidad. Hay un dato que quizá lo dice todo o lo explica todo para, digamos, visualizar muy crudamente en dónde está la impunidad. Es el siguiente. En el Distrito Federal y en el Estado de México, cuando una persona llama a la policía porque está siendo víctima de un delito, porque le está pasando algo y se le ocurre llamar a la policía, en la mitad de las ocasiones, esto es en el 50% de las llamadas, nunca acude ningún agente. Solamente en 1 de cada 4 la policía se presenta en menos de media hora. A partir de ahí, desde luego empieza una gran rueda de absoluta impunidad. Si nos vamos a la parte de la ejecución de las sanciones penales, si nos vamos a ver qué está pasando en los reclusorios, pues los datos no son menos dramáticos. Tenemos una sobrepoblación promedio a nivel nacional del 132%. A junio de 2009, que es la última cifra presentada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, teníamos 229.029 internos en los 433 establecimientos penitenciarios de México. 132% de sobrepoblación a nivel nacional, pero tenemos cárceles que llegan a estar al 500% de su capacidad. Dos ejemplos, el reclusorio de Magdalena de Quino en Sonora y el de Ensenada en Baja California. Hay reclusorios que están al 400% de su capacidad, como el Cerezo número 8 en Villa de Flores, Chiapas, al 240% como el reclusorio de Catepec en el Estado de México y así por el estilo. Las cárceles de Chihuahua tienen una sobrepoblación del 277%, las de Nayarit del 241%, las de Sonora del 232% y las de Baja California del 166%. También hay buenas noticias. Hay estados en donde no están llenas las cárceles. Se los digo por si quieren evaluar posibilidades.
Tlaxcala está al 65%, Campeche al 73% y Aguascalientes al 91%. Puebla no tengo el dato, no traigo todos los datos, que si no esto nunca terminaría. Esto, sin embargo, siendo grave, no refleja en toda su magnitud el drama carcelario. Hay, me parece, dos datos todavía peores. Dos datos que configuran lo que podríamos llamar, y voy a ser muy cuidadoso con las palabras, pero no quiero esquivar el concepto, lo que podríamos llamar el genocidio carcelario, que es algo de lo que nadie habla, que es algo de lo que nadie se acuerda y nadie se atreve a denunciar. Un genocidio carcelario que se justifica con los siguientes datos. En México, la población femenina más vulnerable ante el virus del VIH-Sida son las mujeres reclusas, incluso por encima de las sexoservidoras. La tasa de homicidios en las prisiones es 8 veces superior a la que se registra, y ya es de por sí alta, entre la población en libertad. 8 veces superior. Y la tasa de suicidios es 5 veces mayor. Y los que se suicidan son los presos más jóvenes, los presos de menor edad que no pueden hacerse la idea de que van a pasar 20, 30 o 40 años en ese ambiente opresivo que existe día tras día en nuestras cárceles. Por si esto fuera poco, hay que sumar a ello la corrupción en los reclusorios. Los reclusos encuestados narran que les cobran a sus familiares para permitirles ir a visitarlos, para que les puedan llevar alimentos u otros objetos, para poder ejercer su derecho a la visita conyugal o incluso para recibir los beneficios de la preliberación. De hecho, hay encuestas que les han preguntado a los reos si hay corrupción para la visita conyugal, que es un derecho que está en los tratados internacionales, y dicen sí. Y entonces les preguntamos, ¿y cuánto cuesta para que te dejen pasar con tu pareja al ejercicio de a las instalaciones? Sí. ¿Y saben cuánto cuesta? En las cárceles del DF usar durante una noche las instalaciones de visita cuesta 400 pesos. Unos $35 para quienes nos visitan del extranjero. Claro que hay gente a la que no le alcanza y entonces recurren a las llamadas cabañas. Las cabañas son unas tiendas que construyen con mantas en los patios de los reclusorios. Ponen un mecate, una especie de cuerda, y ponen las mantas encima y ahí se meten las parejas, pero también cuesta. ¿Cuánto cuesta? 40 pesos por 2 horas. Menos del 4% de los internos recibieron bienes tan elementales de las autoridades como sábanas, cobijas, ropa o zapatos. El 98% no recibieron papel higiénico, pasta dental o jabón. Imagínense lo que eso significa en términos absolutamente prácticos de la más elemental higiene. Un exdirector de los reclusorios del DF estimó cuánto se movía de corrupción, solo en el DF, 5 millones de pesos diarios. Esto es 1.800 millones de pesos al año, solo en el DF. Dirán, oye, todo esto que está tan mal y tan descompuesto debe ser por lo menos barato. No, es carísimo. ¿Cuánto nos cuesta? En el año 2009, el presupuesto de egresos de la Federación destinó al rubro de seguridad y justicia 91.153 millones de pesos, de los cuales 39.916 fueron para la Secretaría de Seguridad Pública Federal y 12.309 para la Procuraduría General de la República, que entre otras cosas, por si no tiene suficiente trabajo, se dedica a combatir reformas que extienden los derechos para todos al permitir, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Como si la PGR no tuviera que hacer, se dedica a combatir a la peligrosa plaga de los homosexuales. Eso debe de pensar seguramente el procurador. ¿Cuáles son las respuestas? Y ya con esto termino para que no me saque el señor presidente de la mesa la tarjeta roja. La respuesta es que la oportunidad de la reforma penal publicada en el 2008 debe ser aprovechada para hacer una relectura en clave garantista del sistema penal, incorporando una visión que ha sido largamente difundida y defendida por Luigi Ferrajoli a través de distintos ensayos escritos a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, que culminan en esa gran obra
que se llama Derecho y Razón. Me refiero a ideas vinculadas con el derecho penal mínimo y que se plasman en cuestiones tan concretas como la reserva de Código Penal, entonces que todos los tipos y todas las sanciones estén en un único ordenamiento en el Código Penal y no haya estas leyes que también incorporan por vía de legislación administrativa sancionadora tipos penales, etcétera. La creación de un sistema penal atado con firmeza al principio de proporcionalidad, y esto puede suponer, primero, que llevemos a cabo una tarea de depuración de conductas sancionadas penalmente, es decir, que avancemos hacia la despenalización, que avancemos hacia un esquema mucho más racional de penas previstas para estas conductas, y finalmente que midamos con cuidado y nos hagamos responsables de ello cuando se requiere aplicar la medida privativa de la libertad. No podemos combatir los fracasos del sistema penal mexicano desde la etapa de la prevención del delito hasta la forma de llevar a cabo los procesos o la manera en que se ejecutan las sanciones a través de sistemas que encubren verdaderos estados de excepción. La idea del derecho penal del enemigo, infortunadamente en México, no es solo teórica, sino práctica y normativa. Ya tenemos constitucionalizado un derecho penal del enemigo que me parece de un enorme riesgo para los derechos de todos. Ni siquiera cabe hacerlo en la lucha contra la criminalidad organizada, que debe llevarse a cabo hoy y siempre bajo los más férreos estándares de respeto a los derechos fundamentales de todos los involucrados, incluyendo desde luego el respeto a los derechos de las víctimas. El derecho penal en su conjunto debe volver a su objetivo primordial, ya entrevisto por el pensamiento de la Ilustración y que fue mencionado por Ferrajoli en su conferencia: minimizar todas las formas de violencia, como se explica en Derecho y Razón. La violencia que se produce contra las víctimas, la violencia de la venganza informal que se da en ausencia de procedimientos jurídicos, la violencia del Estado contra los procesados y sentenciados, la violencia contra y entre los presos. En México nos urge recuperar esa filosofía, y nada mejor para hacerlo que voltear a ver al mejor representante del garantismo que hay hoy día en el mundo. Por eso es que nos complace la presencia tan necesaria y tan vital de Luigi Ferrajoli en México. Pero para lograr esto, necesitamos políticos que piensen no solamente en la siguiente elección, sino sobre todo y ante todo en la siguiente generación. Muchas gracias.